Buenas noches, ¿cómo están? ¿Escuchan? Sí, se escucha. Buenas noches. Bienvenidos. Bien, líderes, vamos a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Les pido disculpas, pues, temita ahí con el tránsito, pero gracias a Dios estamos por acá. Voy a compartir la pantalla. ¿Dudas, aclaraciones sobre lo visto la semana pasada? ¿Dudas, aclaraciones? Buenas noches. Bienvenida. Los demás están accediendo, vamos a esperar. Bien, líderes. La semana pasada estuvimos habilitando este contenido, ¿cierto? De la unidad 3 y la unidad 4, perdón, la unidad 2 y 3. Fue parte del contenido que no pudimos trabajar por el tema de la tormenta, ¿cierto? Entonces, me gustaría, antes de continuar avanzando, pues veo que muchos de ustedes hicieron las entregas y algunas de estas ya las he evaluado. Y si tienen alguna duda en particular, si desean que les aclare algo sobre estos puntos en particular. Dudas, aclaraciones. Todo en orden. Sí, buenas noches, profesor. Yo entendí con el video que usted subió en esos dos temas y hasta ahora no tengo duda. Ok, perfecto. Si surge alguna duda, por favor, siéntanse en la confianza de, pues como saben, básicamente vamos a tratar 3 semanas. Esta sería nuestra última semana y no me gustaría que quedaran con lagunas y eso. De todas formas, vamos a ir trabajando, retroalimentando en base a a las entregas que vayan realizando. Bien, entonces, para esta semana vamos a estar trabajando las unidades 4 y 5 de este Excel intermedio. Ya en la unidad 4 empezamos a ver la temática sobre lo que es los gráficos y tablas dinámicas. No sé si recuerdan, en la primera unidad estuvimos trabajando precisamente los gráficos estáticos y las tablas estáticas. Perdón, las tablas estáticas, pues los gráficos estáticos se vieron en el básico. Entonces, en esta ocasión, en la unidad 4, lo que se pretende es que ustedes conozcan los conceptos de tablas y gráficos dinámicos para que ya empiecen a comparar uno con otro, ¿bien? Básicamente, por acá tenemos lo que es vamos a verificar esto por acá. Básicamente, por acá tenemos las instrucciones con los diferentes tópicos a tratar. Las asignaciones con el material audiovisual de apoyo, igual como les he compartido anteriormente. Un foro de trabajo en el cual se busca interactuar
sobre los temas de los gráficos y algunas funciones financieras, que ustedes hagan sus aportes por acá. Ya veo que algunos lo han hecho. Dicha actividad tiene un valor de 10 puntos, por lo que les invito a hacer sus aportes por acá. Ya en cuanto a las asignaciones prácticas, tenemos 2 asignaciones prácticas para esta semana. Asignación 1 de la unidad 4 y la asignación 2 de la unidad 4. Si vemos por acá la asignación 1, la actividad 1, en dicha actividad tenemos una hoja con los datos. Si se fijan, ya en esta ocasión tenemos una cantidad significativa de registros de información. Y por acá tenemos las instrucciones. Básicamente, la diferencia entre una tabla dinámica y una tabla estática está en que, por ejemplo, en el caso de las tablas estáticas, como vimos al inicio en la primera unidad, se utilizan los datos de origen para asignarle ese estilo como tabla a los datos. Adicional a ello, si tenemos que hacer un cambio de último minuto en un corto tiempo, tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograrlo. En el caso de las tablas dinámicas, con simplemente yo mover un campo de lugar, ya yo tengo un resultado distinto. A diferencia, también adicional a esto, podemos jugar, pues los datos de origen se mantienen intactos y es en otro lugar donde se guarda el concepto de tablas dinámicas. Por ejemplo, en este escenario, nos están pidiendo que debemos crear una tabla dinámica, mostrar las cantidades vendidas en el 2016 y en 2017 por nivel de mayorista y minorista. Pues, fácilmente acá yo me puedo ubicar en cualquiera de las celdas que corresponden los datos y si voy al menú insertar, el primer botón que tengo acá es el de tabla dinámica. ¿Okay? Lo presiono y van a notar cómo él automáticamente identifica cuál es el área de datos y la autoselecciona. Si en dado caso hay algún dato que se está seleccionando de manera errónea, yo puedo hacer una selección manual también. Okay. Aquí debajo yo puedo indicar si yo quiero que esa tabla dinámica se inserte en una hoja nueva, que por lo regular es lo que recomiendo, o si quiero que sea insertada en la hoja existente, pero en un rango de celda diferente a la del rango de datos, o sea, hacia este lado, por ejemplo. Casi siempre utilizo aquí una hoja nueva de cálculo y él va a asignarme acá una hoja, que esta hoja yo puedo cambiarle el nombre y colocarle incluso por acá, tabla dinámica, por ejemplo. Entonces, si se fijan, en este escenario yo tengo un bloque que representa la tabla dinámica. Si mientras esté posicionado en este bloque, me van a aparecer acá los campos de la tabla dinámica. Y en la parte superior, a la derecha del menú ayuda, me van a aparecer los menús flotantes, a través de lo cual yo voy a poder modificar las propiedades de dicha tabla. En los campos se va a representar el encabezado de cada una de las columnas seleccionadas en los datos. Esos campos representan el código de venta, el cliente, la ciudad, el nivel, entre otros. Entonces, aquí los tengo todos. Dependiendo del requerimiento que yo tenga, yo voy a decidir cuáles de estos campos yo quiero que formen parte de mi tabla dinámica. No siempre van a seleccionarse todos los campos. Por ejemplo, en este escenario me dice cantidades vendidas en una fecha, que es 2016-2017. Me coloco acá. Si estoy colocado acá, me aparecen todas estas informaciones. Si me coloco fuera, desaparece el menú flotante y los campos dinámicos. Bien. Entonces, aquí vamos a seleccionar cantidad vendida, ¿verdad? En una fecha en específico por un nivel que es mayorista o minorista. Yo lo voy seleccionando acá y miren cómo él se va agregando aquí. Entonces podemos ver, por ejemplo, en este caso, que aquí tengo la fecha, los trimestres, y luego tengo los meses, y luego dentro de los meses tengo si fue un mayorista o minorista, el tipo del nivel, que en este caso
se hizo esa venta. Bien, entonces, miren la facilidad que tenemos acá. Por ejemplo, yo no necesito que esta parte trimestral, no la necesito. Si se fijan acá, debajo de la selección que hemos hecho, aquí están los diferentes campos. Si lo quiero que formen parte como columna, como filas, los valores se agregan acá. Y los filtros, si quiero tener un filtro dentro de la tabla dinámica, también lo puedo tener. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, aquí tengo la distribución de la fecha por meses, por trimestres, por año inclusive. Entonces, si yo no necesito aquí el trimestre, yo puedo darle un clic acá y decirle que me quite ese campo. Cuando yo le digo acá, quítame ese campo, entonces ya él aquí me aparece los diferentes meses. ¿Bien? Sin la parte del trimestre. Esto no me altera la data de origen, no me elimina ninguna información, simplemente no se está mostrando en este momento. Pero ¿qué sucede? Vamos a suponer que yo necesito que, no quiero estar cada vez que yo voy a saber si este es minorista o mayorista. Yo puedo simplemente arrastrar el nivel y decirle, bueno, colócamelo aquí como una columna. Y ya acá yo voy a poder determinar si es mayorista o minorista por las fechas en las cuales yo estoy visualizando en ese momento. Ese simple cambio evita que yo tenga que entrar a cada mes para determinar si es mayorista o minorista. Bien, por lo menos en el sentido de que tenga que abrir cada mes. ¿Sí? Pues ya aquí lo tengo. Entonces, este tipo de cambio lo puedo hacer simplemente haciendo un arrastre y colocándolo o cambiando. Así de fácil. Si se fijan, hace mucho énfasis al tema de que son 2 años, 2016 y 2017. Entonces yo simplemente acá en el filtrado puedo indicarle, bueno, mira, solamente van a ser 2 años. Vamos a cerrar esto para que así me dé mejor. Entonces acá yo selecciono solamente 2016 y 2017. Y así vamos a ir creando nuestra tabla dinámica, la cual tiene el nombre de dinámica precisamente porque puede cambiar en cualquier momento dependiendo de la necesidad que tengamos. Y ya por acá se les van pidiendo otros insumos adicionales, por ejemplo, mostrar el total del costo de venta, mostrar el promedio del costo de venta. Básicamente lo que se anda buscando acá es que usted tenga conocimiento sobre, por ejemplo, el costo de venta es este que está acá. Yo puedo simplemente seleccionarlo aquí y ya miren aquí debajo donde se me agrega. Bien, como suma total del costo de venta. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo la necesidad de agregar un promedio del costo de venta, yo no tengo aquí esa opción de promedio de costo de venta. Yo simplemente aquí arrastro, pues ya lo tengo insertado para insertarlo una segunda vez. Y tengo acá en este escenario entonces 2 costos de venta o 2 costos total. Y cuando vuelvo acá a tratar de abrir, que fue la función que utilizamos ahorita para quitar el trimestre, ¿se acuerdan? Aquí tenemos la opción de configurar el campo de valor. Esta opción nos permite a nosotros utilizar diferentes funciones para utilizar en este costo de venta. Dígase que si yo necesito determinar el promedio de ese costo de venta, yo lo puedo determinar. Si quiero determinar el valor máximo, el valor mínimo de todos esos valores, yo lo puedo determinar. Al igual que si quiero hacer un cálculo de producto y demás, yo puedo identificar todo esto. Al final, quizás no vamos a tener una tabla dinámica lo más lógica posible, ¿verdad? Pues básicamente lo que estamos aquí haciendo es verificando que ustedes vayan conociendo las funciones, cómo trabajan y demás. Pero al final vamos logrando ese objetivo, ¿bien? Por ejemplo, mostrar las ventas mayores y las ventas menores. Básicamente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Arrastramos el costo total y aquí vamos a utilizar una función de max o mínimo, configuración, y aquí determinamos el valor máximo o el valor mínimo y él me lo va agregando hacia la derecha acá los diferentes valores. Bien. Luego nos pide que configurar los campos de valor para que aparezcan en formato de número.
y agregar un filtro de ciudad. Entonces, básicamente, acá yo puedo seleccionar todas las celdas y asignarle acá una moneda. Y aquí las tengo. Y el filtro del cual me está pidiendo es el filtro de ciudad. El filtro de ciudad, el cual yo puedo simplemente arrastrarlo y soltarlo aquí directamente. ¿Qué me permite ese filtro? Bueno, que yo pueda ver precisamente en estos 2 años por ciudad todos estos datos que yo he ingresado en la tabla dinámica. Si no quiero verlo por el país completo, la sumatoria, quiero ver una ciudad en específico, simplemente la selecciono y aquí yo voy a poder, miren cómo el cambio se va efectuando de manera automática prácticamente. Entonces, esas son de las ventajas que si yo quiero hacer un comparativo en un momento determinado, las tablas estáticas no lo va a permitir en un tiempo prudente. Bien. Para este escenario tenemos 2 tablas dinámicas. Si se fijan aquí debajo tenemos otra. Esta nos pide que debemos mostrar el total de unidades vendidas y la suma del costo total por la clasificación de precios y ciudad. Como les dije al inicio, miren aquí el rango de datos no ha sido afectado. Puedo insertar nuevamente otra tabla dinámica para cumplir con este cometido. Por acá, seguimos. Dinámica 2. Y acá nos dice total de unidades vendidas y la suma del costo total. Vamos por acá. Cantidad, costo total, cantidad, costo total, clasificación de precios y ciudad. Clasificación y ciudad. Si se fijan en este caso, yo puedo cambiar aquí. Ah, no, parece que no agregué el correcto. Ciudad. Entonces, aquí tengo la clasificación de precios. Ah, bueno, quiero cambiarlo porque no me gusta, porque aquí está muy horizontal. Bien, entonces coloco clasificación acá, bajo ciudad acá, y ya aquí yo tengo quizás un reporte más llevadero. Bien. Entonces, luego nos va pidiendo agregar un filtro de artículo. Vamos a buscar artículo y lo agregamos por acá. Aquí está. Entonces, el filtro en este caso, ¿cuál es la función? Mírenlo acá arriba, que si yo quiero dentro de estas ciudades, las ventas que hubo, ¿verdad? Puedo determinarla aquí por el tipo de artículo. Si es de caballero, pues le doy a aceptar, me muestra los datos específicos de ese filtro que yo he aplicado. Si es de dama, me muestra específicamente esos datos. Si son parte de las funciones de las tablas dinámicas que podemos insertar en Excel. Bien. Entonces, una vez realizadas estas 2 tablas, van a guardar la actividad y van a compartir precisamente dicho archivo a través de la plataforma. A ver. Ok, con relación a la actividad 2, se va poniendo un poco más interesante. Pues en la unidad 2 ya empezamos a ver combinaciones entre gráficos y tablas dinámicas. Básicamente, por acá nos pide ejecutar un gráfico dinámico con la tabla dinámica que muestre los siguientes procesos. En el punto anterior nosotros vimos la parte de tabla dinámica. En este punto vamos a ver la parte de gráficos, el cual se encuentra en la sección de gráficos. Y tenemos acá varias opciones. Tenemos una opción solamente de insertar el gráfico dinámico y una opción de insertar tanto la tabla como el gráfico en una única opción.
Para ello, me voy a posicionar acá donde tengo los datos y voy a hacer la inserción del gráfico y la tabla dinámica a la vez. Si se fijan en el botón, las opciones son muy similares a las anteriores. Acá yo le voy a decir aceptar. Y en esta ocasión tenemos dos bloques que representan la tabla dinámica y este de acá representa el gráfico dinámico. Si vamos dándole continuación aquí, continuidad acá a la instrucción, nos dice, inserta un gráfico y tabla dinámica que compare las ventas por clase sobre las ciudades Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Bien, ventas por clases. Entonces buscamos por acá, ventas, clases sobre ciudad. Y miren aquí como tengo clase y ciudad. Si lo muevo acá, vamos a ver cómo se muestra. Se ve muy bien. Si lo muevo acá, vamos a mover clase. Me gusta más como se veía anteriormente. Entonces vamos a dejarlo acá con ciudad aquí arriba. Y como él me está indicando que debo de tomar en cuenta ciudades Maracaibo y Caracas del país Venezuela, el país Venezuela o el país como tal sería el filtro. ¿Por qué? Porque si mañana yo no quiero las provincias de Venezuela en particular, yo quiero solamente las de República Dominicana, él me mostraría los datos de República Dominicana. Si mañana yo quiero en específico Venezuela, él me estaría mostrando acá específicamente las ciudades que tienen los datos de ese país. Bien, y esa es la gran utilidad del filtrado de los datos. Entonces, una vez insertado esa tabla dinámica con su gráfico, de lo importante acá que tiene la tabla dinámica y el gráfico dinámico es lo siguiente. Por ejemplo, si acá yo le digo, mira, elimíname lo que es la clase A de la tabla dinámica. Cuando le doy a aceptar, miren cómo él aquí no le está mostrando, pero a la vez también me actualiza el gráfico dinámico. Si yo vuelvo en el gráfico dinámico y acepto o coloco la A nuevamente, me actualiza en el gráfico dinámico y también me actualiza en la tabla dinámica. O sea, van como uno de los otros, van de la mano uno con el otro. Entonces, ya por acá tenemos diferentes funciones que se van a aplicar a esos gráficos y esas tablas dinámicas. Por ejemplo, cuando yo presiono mi gráfico dinámico, me aparece aquí un sinnúmero de opciones y yo puedo jugar con las propiedades de dicho gráfico. Quiero, por ejemplo, este estilo. Si quisiera, por ejemplo, llevar este gráfico a una hoja nueva, puedo usar aquí esta opción que se llama mover gráfico. Puedo dar clic derecho y aquí tengo la opción de mover gráfico, el cual me permite moverlo a una hoja nueva que se llame gráfico 1 o como yo le indique. Y aquí debajo, si se fijan, tenemos un gráfico 1. La hoja 1 que se quedó con la tabla dinámica solamente, pues me llevé el gráfico a esta hoja. Pero aún yo sigo haciendo cambios acá. Cuando acepto esos cambios y me voy al gráfico, todos esos cambios ya se han aplicado también. O sea que realmente hay una relación gráfico dinámico y tabla dinámica que esto realmente es de mucha utilidad cuando estamos trabajando también en ambientes colaborativos. Entonces, otras funciones, cambiar el tipo de barra, cambiar la opción de leyenda, activar la etiqueta de datos, aplicar el número de millares. Todas estas funciones que ustedes ven acá que deben aplicar, las van a aplicar a través del gráfico. Cuando usted está en el gráfico, aquí tiene este botón de más y va a jugar con todas estas opciones que tenemos acá. Si yo quiero, por ejemplo, un título del eje, aquí me aparece un título que yo puedo modificar. Si quiero un título del gráfico, aquí me aparece un título que yo puedo modificar también. La idea es que usted vaya conociendo las diferentes funciones, las tablas de datos, que son muy interesantes, pues lo que buscan es que poder identificar cada barra con su valor real. Pues si se fijan acá, yo tengo un valor aproximado entre este y este. A menos que me posicione encima de la misma, que ya ahí me va a decir el valor real de la tabla.
pero si es un documento que yo voy a imprimir, lo ideal es que tenga su tabla de datos con el valor exacto que tiene dicha barra. Anteriormente se utilizaba colocar el valor en cada punto o cima de la barra. Ya hoy en día no se usa tanto. Entonces, todas estas funciones que están acá, la idea es que la vayan probando. Etiqueta de datos, si la quiero colocar aquí arriba, mírenlo acá. La línea cuadriculada, que es estas líneas horizontales que tengo acá, si la quito aquí, se remueven. Bien. Y la leyenda, que son estos datos que tengo acá, los cuales puedo eliminar o colocar dependiendo de cómo esté el espacio, que yo quiera hacer con el espacio. Bien. Entonces, ese es el concepto, señores, de tablas dinámicas. Ya por acá tienen algunos en el menú flotante, específicamente en el gráfico dinámico. Pueden mover dicho gráfico, cambiar el tipo de gráfico, por si lo quieren colocar de otro tipo de gráfico. Si quiero hacer cambios de leyenda y de eje, con un solo clic aquí lo puedo hacer. Miren cómo aquí se muestra diferente, presionando cambiar fila por columna. Puedo ver la diferencia sin mayor complicaciones. Igual por acá, ya vimos aquí los diferentes estilos de gráfico, en el caso específico de columna. Y acá puedo jugar con las diferentes paletas de colores para cambiar el color de la barra para que se adapte lo más que se pueda a mi imagen corporativa. Bien. También por acá podemos especificar diferentes plantillas de cómo yo quiero que se muestren los datos. Estas funciones son muy utilizadas. Pueden jugar también un poquito con esto. Hasta el momento, ¿alguna duda, aclaración con el tópico de tablas y gráficos dinámicos? ¿Duda, aclaración? ¿Duda, aclaración? Todo bien hasta ahora. Ok. Entonces, vamos a avanzar un poquito con la unidad 5. La unidad 5, me gusta mucho esta unidad, pues aquí ponemos en práctica un sinnúmero de herramientas que yo sé que les va a ser de mucha utilidad a ustedes. Sin mencionar que ya acá habilitamos una nueva unidad, una nueva guía, que es esta guía que está aquí, la guía de la unidad 5. En esta unidad vamos a trabajar lo que es la validación de los datos. Vamos a trabajar la validación de los datos. Vamos a integrar junto con esa validación la temática de del formato condicional. Y adicional a esto, vamos a trabajar un poco con la seguridad de los datos en Excel. Bien. Tenemos un único audiovisual de apoyo que les va a guiar en este proceso. Y tenemos una única actividad práctica en la última unidad, que es en base a la cual vamos a trabajar. Vamos a abrirla. En esta ocasión, por acá, tenemos las instrucciones. Bien. Y dichas instrucciones nos está pidiendo que debemos validar que solo se puedan introducir números entre 1 y 20 en las columnas tarea 1, 2 y 3. Luego nos pide validar que el examen final solo se puedan ingresar valores entre 1 y 40. Vamos a utilizar básicamente estas tres líneas para nosotros aplicar esos formatos. Bien. ¿Qué sucede? Si se fijan acá, esto es un ejemplo general, ¿verdad? Pero puede aplicar para cualquier situación que se les presente. Lo que sucede acá es que se anda buscando colocar límites. Por lo regular, cuando hay una persona que está digitando mucha información, el margen de error aumenta si la cantidad de información es mayor. Igual en Excel, si los cálculos que se están realizando son muchos, el margen de error es mayor. Bien, entonces lo que se busca con esto es nosotros reducir el margen de error precisamente para evitar que esos errores surjan con más frecuencia.
¿Cómo lo hacemos? La idea acá es crear una función que me sume estos tres valores. Bien, pero yo debo colocar un control acá. ¿Para qué? Para que en estas celdas no se inserten valores fuera del rango establecido. ¿Cuál es el rango establecido? Entre 1 y 20. Para ello, yo tengo una función que se llama validación de datos. Una vez yo tengo seleccionados los datos o las celdas en las cuales quiero aplicar esa función, voy al menú datos y acá en herramientas de datos tengo la opción de validación de datos. Esta función, si se fijan, que trae por defecto que permite cualquier valor en las celdas de Excel, yo puedo aquí cambiarlo por un número entero, por decimales, por listas, por fechas, todos estos valores. Dependiendo del que yo seleccione, él me va a dar opciones diferentes acá. Si se fijan acá, yo dije número entero porque aquí solamente quiero que se inserten valores numéricos. No quiero que él me permita una letra o valores alfanuméricos. Entre, pero también yo puedo determinar si es mayor que, menor que, igual a todos estos valores. Aquí vamos a poner entre 0 y 20, por ejemplo. Eso va a ser lo único que se va a permitir en esa selección de celdas. Luego, el mensaje de entrada. Cuando usted seleccione esa celda, ¿qué se va a mostrar? Por ejemplo, valores permitidos entre 0 y 20. Ese es el mensaje que se le va a mostrar al usuario cuando haga clic sobre una de las celdas que tengo seleccionadas. Pero vamos a suponer que él inserta un valor fuera de este rango. ¿Qué mensaje de error yo quiero que le muestre? Y aquí hacemos énfasis, pues tenemos tres tipos de advertencia. Y yo utilizo aquí más la opción alto. ¿Por qué la opción alto? Porque es la opción que me pone un stop. Las demás opciones me permiten continuar aún a sabiendas de que estoy colocando un valor fuera del rango indicado. Bien, entonces aquí le vamos a mostrar el error cuando él coloca un valor fuera del rango. Es algo más así para quizás este mensaje podría ser un poquito más profesional, ¿verdad? Pero en esta ocasión lo estamos poniendo así, es básicamente para el ejemplo. Le decimos aceptar, ya por ejemplo, cuando nos posicionamos encima de una de esas celdas, nos dice que los valores permitidos son entre 0 y 20. Si coloco el 0, perfecto. Si coloco un texto, me da un error de que, miren aquí los datos que yo inserté, error, valor no permitido. Si trato de agregar un 21, me dice error, valor no permitido. Si pongo el valor 20, me lo permite. Si pongo el valor 20, me lo permite. Si trato de hacerlo en esta celda, me lo va a permitir por encima. ¿Por qué? Porque esa celda no estuvo dentro de la selección de las celdas a las cuales yo le apliqué esa validación de datos. Bien. Entonces, luego de, ¿qué yo puedo hacer acá? Yo puedo aplicar una función de suma. La función de suma, que lo que va a hacer es, básicamente, sumar estos valores. Y como ya tengo un control acá de que ninguna de esas celdas van a pasar de 20, entonces, por esa razón, este valor, esta sumatoria de acá nunca me va a pasar de 60. Bien, nunca me va a pasar de 60. Entonces, puedo hacer lo mismo para el examen final, pero en este caso el examen final es en base a 40. Vamos al menú datos. Datos, validación de datos, y aquí le vamos a decir, va a ser un valor entre número entero, 0 y 40. El mensaje es 0 y 40. Y si comete el error, aquí le vamos a decir error,
Datos no permitidos. Vamos a aceptar. Y ya aquí tenemos un valor diferente al que tenemos acá, que es entre 0 y 20. Aquí es entre 0 y 40. Bien, si trato de poner un 41, me da el error. Y de esta forma yo puedo controlar, validar los datos para que reducir el margen de error. Y aquí podríamos agregar otra función suma con la cual sellaríamos ya el total de las calificaciones. Y aquí tengo ese valor porcentual. Bien. Ya por acá, para determinar el estado, nos dice que vea la tabla de estado para calcular esta columna usando la función sí. Hace referencia a esta columna, a esta función de estado que está acá, donde dice que, por ejemplo, por encima de mayor o igual a 60 sería aprobado. Entonces, básicamente aquí yo voy a aplicar una función sí. Digo función sí, que lo que hace una prueba lógica. Dentro de sus 3 argumentos hay una prueba lógica, que es esta que está acá, en la cual yo puedo decir, esa nota final es mayor o igual a 60. Si es verdadero, mírenlo aquí como me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque 100 es mayor o igual a 60. Si eso es verdadero, entre comillas doble, Shift 2, aprobado. Shift 2. Si es falso, que muestre reprobado. Le digo aceptar. Aquí tengo aprobado. Si este valor baja a 0, queda en 60. Si este baja a 10, menor de 60, reprobado. ¿Ven? Menor de 60, reprobado. Ahora bien, yo puedo mezclar, como les dije anteriormente, esto con un formato condicional. Por ejemplo, una regla en las celdas que yo decida, aplicar el formato únicamente a la celda que contenga un valor numérico. No. El texto. ¿Qué texto debe contener? Por ejemplo, si es aprobado, que me coloque el fondo relleno de la celda verde. Ahora bien, en esa misma selección que tengo, si es reprobado, nueva celda, texto específico, reprobado, aplícame el formato con fondo rojo. De esta manera ya podemos ver cómo tenemos en combinación una función de validación de datos, funciones de sumatoria, como esta que tenemos acá, función sí, a través de una prueba lógica para determinar si el valor es aprobado o reprobado, y luego de esa función sí, al resultado de la función sí, aplicamos un formato condicional para que me asigne un color de relleno a la celda, dependiendo del resultado. Si mañana, aquí, este examen final, vuelve y saca 40, cambia a aprobado, y la regla que colocamos nos indica que si dice aprobado, el relleno es verde. Si pasado mañana vuelve y se quema, pasa a reprobado y vuelve a rojo. Bien, entonces esa es la idea, que ustedes puedan ir pensando cómo yo puedo combinar este tipo de funciones y que podamos tener un resultado mucho mejor y ser más productivo día a día en nuestras labores. Por último, y no menos importante, está el tema de la seguridad. ¿Y por qué hacemos énfasis en el tema de la seguridad? Pues todas estas configuraciones que nosotros hemos hecho hasta el momento, así como yo las puedo agregar, también las puedo quitar. Bien, puedo desconfigurar todo esto. Y es ahí donde llega el tema de la seguridad. Bien, es ahí donde llega el tema de la seguridad. Excel tiene varias herramientas acá en el menú archivo, información,
en el área de protección. Todas estas son herramientas de seguridad. Nosotros vamos a utilizar el día de hoy 3, que son las más comunes. Primero tenemos la protección de la hoja actual, la cual controla qué tipo de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Bien. Esta protección de la hoja actual debe primero llevar un concepto, pues, o analizar un concepto, pues, cuando yo activo esa función, las celdas de Excel por lo regular vienen bloqueadas por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Todas las celdas vienen bloqueadas. Cuando yo activo la protección, todas se bloquean y no me permiten editar el contenido de la hoja. Entonces, yo debo, previo a colocar la protección, yo debo determinar cuáles son esas celdas que el usuario va a insertar los datos manualmente. Por ejemplo, estas de las tareas deben insertar los datos manualmente, pero ya yo tengo una opción de validación que va a impedir si ese usuario quiere colocar un valor fuera del rango establecido. Bien. Entonces, aquí yo le voy a decir, clic derecho, formato de celdas, y acá donde dice proteger, nos damos cuenta de que esas celdas están bloqueadas. Si yo quito ese bloqueo acá, cuando yo haga la protección de la hoja, todas las celdas, en todas las celdas no voy a poder modificar. Solamente en estas que tengo seleccionadas, pues le quité el bloqueo para que cuando se proteja la hoja, estas celdas puedan continuar siendo editables. ¿Y por qué lo hice así? Pues estas son las tareas que se van a acumular junto al examen, que también es una calificación que se extrae. Formato de celda, proteger y quito aquí el bloqueo. Si yo trato ahora de aplicar esta seguridad en información, proteger libro, proteger la hoja actual, me va a pedir una contraseña. Vamos a utilizar todos 1, 2, 3. Bien. Me va a pedir que la confirme, 2, 3. Y ya cuando la confirmamos, nos damos cuenta de que muchos de las opciones están en gris, están desactivadas. Bien. Entonces, si trato de modificar estas celdas que yo no le quité el bloqueo, miren lo que me dice, que las celdas que quieren cambiar están protegidas. Mientras que las que yo desbloqueé me permite editarla. Bien. Mírenlo acá. Ahora bien, si se fijan, hay muchas opciones deshabilitadas, ¿verdad? Todas estas que están en gris. Si vamos al menú datos, la opción de validación de datos no me permite. O sea que ya tengo una capa de seguridad adicional. ¿Para qué? Para que la persona que esté utilizando la hoja de cálculo no me desactive la validación. Bien, no me desactive la validación. La persona que esté trabajando acá no me borre la fórmula de suma que tengo aquí. Bien, y me borre esto que tengo acá. Pues esas celdas están bloqueadas todavía. Solamente desbloqueé las que van a ser insertadas manualmente por el operador. Quiero quitar la seguridad. Vengo acá al menú revisar y aquí puedo desproteger la hoja colocando la contraseña indicada. Otra opción es yendo al menú archivo, información y acá en la parte de protección puedo también aquí eliminar esa protección. Pero ¿qué pasa? Todavía no estamos exentos. Pues si se fijan aquí debajo yo puedo insertar tantas hojas yo necesite y puedo eliminar tantas hojas yo quiera. Y por ende puedo eliminar también una hoja de esas sin querer. Bien. Entonces, para yo desactivar este tipo de funciones, vamos a ir nuevamente a archivo, información, y vamos a aplicar la protección de la estructura del libro. Esta protección evita cambios no deseados en la estructura, por ejemplo, como agregar o eliminar hojas. Le va a pedir nuevamente una contraseña
que aunque no tiene que ser la misma necesariamente a la que utilizamos anteriormente, pero en nuestro caso vamos a utilizar 1, 2, 3 para así luego cuando usted envíe su actividad práctica, yo pueda revisarla correctamente. Entonces, si se fijan acá, ya no puedo agregar hoja. Si trato de eliminar esta hoja, acá no me lo permite, pues estas opciones están desactivadas. Y eso es parte de la protección de la estructura del libro, la cual ya empezamos a ver acá cómo va cambiando. Bien, va aumentando la seguridad. Por último, y no menos importante, tenemos por acá el cifrado con contraseña. Cifrado con contraseña, 1, 2, 3, es un cifrado que evita la apertura de manera fácil de dicho archivo. Bien, de manera fácil. O sea que yo puedo, por acá, vamos a guardarlo con archivo, guardar como libro de Excel. Este que está acá. Estaba en la versión 97-2003. Aquí vamos a ponerle exacto. Entonces, si yo cierro este libro y lo trato de abrir nuevamente, vamos a tratar de abrirlo nuevamente. Él lo primero que me va a pedir acá es la contraseña. Miren acá. Está protegido. Si yo no coloco la contraseña correcta, me da un error. Bien. Ahora bien, si yo coloco la contraseña correcta, entonces ya aquí se me abre el archivo con los cambios que yo he hecho anteriormente. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ir haciendo los ajustes y cargando las actividades. Entonces, esto es lo que se necesita para esta última unidad que vamos a estar viendo esta semana. Quizás es un concepto nuevo para muchos. Lo importante es que vayan practicándolo, vayan viendo cómo ir haciendo los ajustes. Pues cada punto de esto los vamos a validar en la evaluación final de esta unidad. Entonces, líderes, miren, como tiempo de entrega, vamos a trabajar de esta semana en 8. Bien, para que así tengan el fin de semana completo. De mi parte voy a estar trabajando en la evaluación de las entregas. Vamos a permitir las entregas hasta el martes 5 a la medianoche. Bien, martes 5 a la medianoche. Luego de acá, las personas que no logren entregar, esperemos que todos logren entregar en esa fecha, pues ya el miércoles 6 vamos a proceder al cierre de la acción formativa para entonces hacer la entrega a la parte administrativa para la gestión de los certificados. Entonces, vamos a trabajar. Cualquier duda que surja en el camino, saben que estamos por acá para apoyarles y espero que les haya gustado estas actividades que hemos sostenido en estas semanas y espero verle, como no, más adelante en el módulo de Excel avanzado. Un placer, que tengan buenas noches. Bye bye. Igual. Buenas noches.